Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Y en este capítulo sí los invito a que cojan cafecito, siéntense porque creo que va a ser de los más larguitos y me parece importante hacerlo de esta forma para que entremos como en contexto. En otros capítulos les empecé a hablar de lo del tema de la sangre, los tipos de sangre, lo que me empezaron a contar de la Virgen. Pero este capítulo que les voy a contar hoy es de mucho tiempo atrás. Y arrancamos con esto de la voz de la historia no contada. Una de las cosas que voy a empezarles a hablar acá es de los famosos libros apócrifos. Desde mucho tiempo atrás ha habido en mí esa curiosidad de esos libros que no se incluyeron en la Biblia, pero particularmente me llamaba la atención uno y era el libro de Enoc. ¿Quién era Enoc? Enoc era un patriarca bíblico que tenía una sabiduría, un conocimiento y que lo que más se sabía es que él no murió, sino que fue llevado a los cielos. Y ahí comencé yo a imaginarme que si a él lo llevaron a los cielos, pues lo tuvieron que haber llevado en una nave espacial. Y más que esta historia de ascender a los cielos es mucho antes de la de Jesús, de la Virgen. Esto es mucho antes. Y que el que decidió esto fue Dios, que le dijo que lo iba a sentar a su lado para que él escribiera un libro donde iba a contar toda la historia y la esencia de la vida. Enoc es el del cubo de Metatrón. Y ahí fue donde yo dije, ¿cómo así que Metatrón? Sí, al cabo de muchos años yo me entero que Enoc es el mismo Metatrón. Enoc, ¿por qué salió Enoc? Me parece también importante contarles esta historia. Siempre ha existido los libros de Enoc, yo lo tengo en una aplicación y cuando empezaron a existir los celulares, pues yo la mantenía allí y todo el tiempo leía para ir entendiendo lo que estaba. Me parecía muy curioso todas las historias que estaban allí, pero todo era como un rompecabezas, eran cosas que yo no entendía hasta que llegué pues a una parte de los libros. Si alguno lo ha leído, si no lo han leído, pues yo les voy a dejar un link acá de cómo pueden empezar. Los libros, muchos de los libros que hay en venta comercial son personas que se han metido mucho a leerlos y ahí los cuentan. Pero realmente el texto, como texto, es súper sencillo. Son unos textos realmente fáciles de conseguir. Pero hay una parte que fue la que en ese momento me movió mucho y fue donde yo como que paré, porque empiezan a explicarte que si tú logras descifrar empiezan a describir, el sol entra por una ventana, sale por tal puerta, tal cosa entra por aquí, el otro sale por allá, y eso son páginas y páginas dando esa explicación. Y al hacer las sumas, las restas de cuántas veces entra, cuántas veces sale, no sé qué, se supone que la persona va a descubrir cuál es la fecha del fin de la humanidad. Yo no fui, yo no la descubrí, yo le cogí pereza a esa vaina y yo dije, yo no voy a mirar nada más eso. Entonces, de alguna forma me alejé un poquito, hasta más o menos por allá por el 2012, a nivel personal estábamos viviendo ciertas situaciones y por primera vez en mi vida conozco una angeóloga, me hace una lectura de cartas y quedé impresionada porque muchas cosas que me dijo pues no tendría por qué saberlas, pero además lo que a mí me ocurrió es que ella me dijo, yo no te voy a hacer la lectura, la vas a hacer tú misma. Y a medida que ella sacaba las cartas, pues yo leía lo que decían las cartas y yo entendía el mensaje. Y parte de los mensajes era que yo venía con una misión muy importante para ayudar a otros, que debía iniciar en el mundo angélico y que yo muy pronto me iba a dar cuenta cuál era el camino. Pues es súper curioso porque además la persona que siempre lo he dicho con mucho amor, que me incluyó en todos estos temas, es de apellido Ángel. Alexandra Ángel fue quien me mostró ese camino.
Empecé a leer muchos libros, empecé a entender de los ángeles y también quiero aclararles que el tema de los ángeles sí estaba en mi vida desde siempre. Yo tengo la imagencita de un ángel de la guarda que tiene 77 años más o menos, que es la edad de mi papá, porque ese ángel se lo compraron a mi papá cuando nació y mi abuelita me lo guardó y es el que yo siempre he cargado. Y a través de ellas, pues yo siempre tuve esa conexión con el ángel de la guarda, cuadros, imágenes, y desde muy chiquita le puse nombre a mi ángel de la guarda que se llama Rafael. Entonces, siempre he estado como involucrada, pero nada que me aparecieron, que no, eso no estaba en mi vida. Simplemente tenía una fe, cada que salía rezaba más fácil un ángel de la guarda que un Padre Nuestro, que otro tipo de cosa, y siempre quise entender. Entonces en ese momento empecé a leer libros y quien más empezó a conectar, que era la que estaba muy activa en esa época, era Doreen Virtue. Pues no es casual que como a los 2 meses me da por entrar a internet a buscar información y oh sorpresa, ellos iban a estar en Medellín certificando por primera vez como angeólogos. Y pues de una dije yo, si yo me voy a meter a aprender de esto, aprendo con los mejores. Me inscribí, me fui para Medellín y me certifiqué como angeóloga. Siempre también he contado que yo en ese curso no aprendí ni forro, que ellos se dedicaron a contar su historia, me entregaron una baraja de cartas, pero que sentía que ese curso fue más para todas estas personas que ya tenían un camino recorrido y que lo que querían era tener un título, no más, porque era un título de mucho renombre el hecho de que fuera con los Virtue. Entonces, para mí fue medio frustrante, la frase que yo también uso mucho y le decía que yo llamé a mi esposo y le dije, pues hermano, esta plática perdió, porque yo ni sentí, ni olí, ni aquí la gente vuela con los motores apagados. Pero a partir de ahí empezó a despertarse muchas cosas en mí. Ahí fue cuando yo misma empecé a buscar información, hice cursos, 8,000 cursos, cristales, esencias, flores de Bach, todo lo que ustedes se imaginen. Pero lo que me parece más interesante de haber llegado a esta parte de la historia es a contarles que eso fue en el año 2012. Ese año fue que se despertó mi interés, pero ese es el mismo año que el calendario maya señalaba como el inicio de la nueva era. Si llevamos eso a nivel astrológico, es el año donde Neptuno entró en Piscis. ¿Y cuál era el objetivo de Neptuno en Piscis por todos estos años? De tener ese despertar espiritual. Neptuno es el que disuelve. ¿Qué disolvió o cuál era su misión? Disolver o quitar ese velo que nosotros teníamos en los ojos de todo este tema espiritual, no religioso hacia las religiones, sino de entender nuestra espiritualidad. Neptuno yo lo llamo Shakira porque es el que no deja oír, ver ni entender, por lo que él es el rey de los sueños, o sea que también desde el 2012 se despertó mucho el interés de interpretación de sueños, de entender nuestra mente, nuestro inconsciente. Neptuno comenzó a llevarnos a que cada uno de nosotros aprendiera a meditar, aprendiera a respirar y pues si tienen presente que acá en Astroangelical hablamos de astrología, pues Neptuno hace unos meses salió de Piscis para entrar en Aries. Neptuno marca eras. Entonces, la era que empezamos es una era nuevecita porque es un tema Aries. Ya la era Piscis acaba. Entonces, no fue coincidencia. Mi despertar inició en ese año. Ese año fue que empecé a entender que Enoch era un personaje muy importante para los ángeles porque resulta que Enoch es el famoso arcángel Metatrón. Quienes están escuchando el podcast y no saben quién es Metatrón, Metatrón es uno de los arcángeles más reconocidos. En ciertas religiones lo tienen como el más importante, la judía. Y Metatrón, al darme cuenta que era el mismo Enoch, yo dije, claro, él ha hecho presencia en mí todo el tiempo, pero yo no lo veía como un arcángel.
Metatron tiene esa capacidad también que se dice que es el guardián de nuestros registros akáshicos y que él es el que escribió esos libros que tenemos muy adentro de nuestro ser y que cuando nosotros hacemos ejercicios de registros akáshicos es él el que nos da esa apertura. Otra de las cosas importantes es Metatron tiene la particularidad de que trae esa dualidad que les vengo explicando de los tipos de sangre y de estos seres que tienen una parte celestial y una parte humana. Enoch era un ser humano. Como se fue al cielo, pues de allá volvió con alas, me imagino, y volvió en otro formato y de ahí trae la parte celestial. Entonces, esa revelación de verdad para mí fue maravillosa. A partir de ahí yo comencé a involucrar a Metatron en mi vida totalmente y estaba totalmente sincronizado con mi despertar de conciencia y empecé a entender que Metatron tenía esa sabiduría, pero además que es ese guía que acompaña a las personas que estamos en este descubrir de estos temas holísticos, porque esa es parte de su misión. Entonces, esta es la primera parte del podcast que quiero contarles, porque de esta forma conocí yo de los ángeles, conocí de estos seres de luz que sí existen, que están con nosotros, que nos acompañan, que nos guían, que no pueden intervenir en nuestro libre albedrío, pero si yo solicito, ellos están dispuestos a ayudarnos, a estar pendiente, a darnos señales, y en ese momento está muy activo el que miremos la numerología, el 11, el 44. Este es otro segundo tip que les doy. El primero fue la erizada, si nos estamos sintiendo agripados, nos estamos sintiendo como que, uy, ¿qué es esto? Y cada ciertos días nos pasa eso. El segundo es la sincronía. Pueden ser las plumas, pueden ser los números. Cada día se pone más intenso. Cada día está más fuerte que estoy pensando en Pepita Pérez y me escribe, me llama. Y yo digo, oye, por Dios, no nos asustemos. Cada día vamos a desarrollar mucho más la comunicación telepática. Los planetas están cambiando de sitio y Urano entró en Géminis y es que nos vamos a comunicar de una forma diferente. Vamos a empezar llevamos 12 años aprendiendo a trabajar nuestra intuición, llevando a trabajar cómo nuestra meditación nos lleva a entrar a mirar esos registros akáshicos. Pues ahora lo que está haciendo Urano en Géminis es, listo, todo eso lo hemos ido desarrollando, ahora vamos a empezar a comunicarnos de una forma diferente. Y como está en la mente, pues por eso pienso que la telepatía tiene mucho que ver. Entonces, la segunda parte de esta historia les quiero hablar de los libros apócrifos. Entonces, al empezar a buscar información de que no solamente era un solo libro, era que había muchos más, me encontré con que los libros de Enoch los encontraron en el Mar Muerto y encontraron otros libros que se llaman los libros de Nag Hammadi, porque fue el sitio donde los encontraron y esos fueron en el año 45, o sea, muy reciente. Pero los que encontraron en el Mar Muerto los llaman los rollos de Qumran. Pueden buscarlos, yo les dejo acá para que, vuelvo, insisto, esto es la información que yo he ido descubriendo, pero me parece muy importante que ustedes mismos busquen, lean y se hagan su propia versión de lo que ustedes interpretan. Entonces, en los rollos de Qumran fue donde encontraron mucha información de Enoch. También pues hace parte de todos estos textos que la Iglesia Católica no quiso contar. Esa es la parte de la historia no contada. Y de los de Qumran fueron hallados en unas cuevas y esos rollos son de hace más de 2000 años atrás. Pero tenía algo particular, era que eran libros de comunidades judías y comunidades que los tenían como base esencial de su vida. Entonces, Enoch para ellos no era un mito, no era una leyenda. O sea, Enoch era un texto autorizado, era un texto esencial para sus creencias de ese momento. Era la guía que ellos tenían para comprender todo lo que había pasado en el origen.
Y ahí, por eso hablan de los ángeles caídos, ¿sí? Hablan de la astrología y hablan del calendario solar. De esta parte fue muy especial haberme enterado por qué el arcángel Uriel era tan importante en mi vida. Hay muchos arcángeles, pero para mí Uriel yo siempre he dicho, es uno de mis parceros. Pero cuando yo lo tenía tan presente en mi vocabulario y quería entender más de él, no había entendido. Yo vine a entender hace muy poco y lo entendí a través de los sueños, que es que Uriel es el encargado y el que tiene el mayor conocimiento de la astrología. Fue Dios el que le dijo a Uriel, venía a enseñarle a Enoch de astrología, de los astros. Y ese rompecabezas que está en el libro de Enoch y que descubriéndolo descubrimos la fecha del final, pues tiene que ver con los astros y con el calendario. Los que fueron expertos en esto, ¿quiénes fueron? Los mayas. Ellos sí lograron interpretar esta vaina de esa forma. Entonces, por eso entendí que por eso Uriel estuvo tan presente en mi vida y me ayudó a conectar con la astrología. Por eso, en esa época, 2012, por allá atrás, yo no tenía ni idea que iba a estudiar astrología. Yo vine a estudiar astrología hace 10 años. Entonces, ¿qué hay en esos libros? En esos libros hablan de los gigantes. ¿Y de dónde salen los gigantes? Hay un momento que esa historia, si muchos la conocemos por la Biblia, que dicen que unos ángeles se rebeldizaron, se bajaron, se desterraron, y de ahí sale el famoso Lucifer, que es Luzbel, y que es la luz, pero que no lo han vendido como malo. Y resulta que con él se desterraron muchos, hasta Lili, que a Lili, la luna negra, por eso también ella no estuvo muy de acuerdo en ciertas cosas que se estaban dando en el cielo, y ella dijo, me rebeldizo y me voy. Y se dice que fueron 200 ángeles y que a ellos les tenían prohibido unirse con los seres humanos. Pues al estar acá, pues se enamoraron, les pareció muy lindas, muy hermosas, y una de las características que también es chévere que lo tengamos presente en este momento, es que nosotros como seres humanos, si nos comparan con otros seres, somos los únicos que tenemos algo especial, que son las emociones. Parte de la misión que tenemos en este momento, en esta tierra, en este plano que estamos, es trabajar nuestras emociones. Y pues por algo estamos en este app de Astroangelical, a aprender a trabajar nuestro ego, nuestra rabia, ¿no? Y poder aprender a vibrar en una energía más alta, es manejando nuestras emociones, no es evitándolas, es aprendiendo a manejarlas. Entonces, volviendo al tema de los ángeles caídos, ellos se enamoran de estas mujeres hermosas que habían en esta época, empiezan a tener relaciones y empiezan a nacer unos niños con unas condiciones muy especiales. ¿Por qué son especiales? Por eso inicié con el tema de la sangre de la Virgen, porque esos niños nacieron con la mezcla de el gen estelar o especial de estos ángeles y el gen humano. Al unirse, pues nacieron niños gigantes, nacieron niños con dones diferentes, con capacidades distintas, que en algún momento pues socializaron y compartieron vida con todos los que estaban en ese momento, pero ellos empezaron a darse cuenta que ellos eran más poderosos, que eran más fuertes, que tenían más capacidades. También se dice que por eso estuvieron construidos todos estos templos tan altos, porque los ángeles tenían todo ese conocimiento de materiales, de equipos y cosas con una tecnología mucho más avanzada, que fue la que les permitió construir todos esos templos de esa época, altos para que ellos cupieran, pero también de una construcción muy rara, muy difícil de hacerla si vos sos un ser humano común y silvestre. Entonces, se dice que estos hijos de estos gigantes se dieron cuenta pues de que habían cometido un error, pero también de que empezaron a traer mucho a su vida la corrupción, el poder, empezaron a hacer mucho daño, y ahí fue donde Dios se dio cuenta y dijo, pues vea, esto está como complicado, se me salió de las manos, normalmente los ciclos de la humanidad tienen esto,
que cuando ellos ya tienen un poder por alguna situación, adquieren un poder, un conocimiento diferente, se perratean esta vaina y toca acabar con todo esto para volver a empezar. Y se dice que ahí llegó el famoso diluvio, porque fue la única forma de poder destruir toda esta generación que estaba haciendo tanto daño. En Qumran, en esos libros dice que la preocupación por los ángeles que estaban pues acá era que enseñaran todos esos secretos a la humanidad. Era que le estaban transmitiendo ese conocimiento a los seres humanos. Y que esta, pues es parte de esa historia no contada, fue la caída real. Entonces, en esos libros de Qumran, dice que saca a Enoch a su revelación en la sombra y dice que esa información era central para el pueblo de Dios y que ellos necesitaban tener esa información. Entonces hubo ahí pues como esa desavenencia entre ellos y por eso se terminó esa parte de la historia. Y lo que en esa, vamos a hablar más, les voy a contar más cosas que he descubierto pues de la parte de Enoch, pero ahora les voy a hablar de los libros de Nag Hammadi. Son unos libros que encontraron en el año 45 y son como 3 rollos de papiro que encontraron metidos dentro de un jarrón. Lo llamaron la biblioteca secreta porque los textos en su mayoría eran gnósticos. Si no saben, la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, por eso era un conocimiento secreto. Los cristianos que habían en esa época creían en que la salvación no venía del sufrimiento, del sacrificio, de la crucifixión, no. Era del conocimiento y de la intuición. Y que cada uno de nosotros tenía una capacidad divina que traíamos por ser hijos de Dios. De los libros más maravillosos, especiales, de esos de Nag Hammadi, es el Evangelio de Tomás. Ese es el que más le tienen significado porque se dice que en él hay 114 dichos y que esos dichos fueron dictados por Jesús cuando él estuvo por allá en esas tierras y que esos 114 dichos fueron como frases y mensajes que Jesús nos dejó para llegar como a esa introspección, esa reflexión. Eso también está, yo les voy a dejar el link para que los que lo quieran conocer. Pero hay una frase que se las quiero dejar hoy y la frase dice, si sacáis a la luz lo que tenéis dentro, lo que saquéis os salvará. Si no lo sacáis a la luz, lo que no saquéis os destruirá. ¿Por qué esta frase la quiero traer en este podcast? Por un lado, porque es lo que nos vienen diciendo el cielo, los mensajes, que confiemos en nuestra luz interior. Pero si también lo ponemos en el formato de que esa luz es ese talento, ese don, esa capacidad que cada uno de nosotros tiene, ese sueño que está muy adentro, esa sensación, cuando yo lo saco, eso me va a salvar. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con mucho... No, yo quiero aquí que separemos la parte material de la parte emocional y espiritual. Entonces, cuando yo hago lo que me gusta, cuando yo estoy viviendo de lo que me apasiona, automáticamente el cielo me manda bendiciones. Cuando yo no saco esa luz, también puede ser que me sienta muy frustrado, me sienta muy bloqueado y por eso sale la frase de me puede ser mi propia destrucción. Pero es bien importante que cada uno de nosotros confíe en esa luz interior. Entonces, los gnósticos de esa época tenían una visión muy radical de la creación. Ellos decían que el mundo físico había sido creado por el físico que les acabo de decir, el material, había sido creado por una entidad inferior, una entidad defectuosa. Y ellos la llamaban el demiurgo y Yahvé. Y que eso no había sido Dios, que la humanidad estaba atrapada ahí, pero que sabíamos ellos que la humanidad tenía una chispa divina, que la misión que íbamos a tener era recordar que tenemos esa chispa.
En un próximo capítulo les voy a hablar sobre el famoso Yahvé. ¿Por qué? Porque ese Yahvé que empiezan a nombrar es un ser diferente, no es Dios, es otra entidad, la cual a partir de allí ustedes pueden ir a mirar en la Biblia, después de que lo empiezan a nombrar, empiezan a ver los sacrificios, que me tiene que sacrificar el cordero, que me tiene que sacrificar la vaca, por allá otro le dijeron que hasta el hijo se lo tenía que matar. Entonces, ¿por qué ese ser no se alimenta de comida como nosotros? Porque no es un ser humano, sino que se alimenta de una energía diferente. Y posiblemente esa energía, parte de lo que les voy a hablar en el otro capítulo que he ido entendiendo a través de lo que me han ido hablando, es la forma en la que nosotros vibramos. Entonces, y esta situación empezó a ocurrir cuando se empezó a dar todo el tema del pueblo elegido, el pueblo de Israel. No, Dios no eligió ningún pueblo. Entonces, me parece importante que ya en el próximo capítulo hablemos más de esto. Pero en pues mi conclusión en esta parte es que Enoc, en su caso el arcángel Metatrón, a mí me ha enseñado todos los secretos de la astrología, me conectó totalmente con entender estas verdades. El haber descubierto estos libros apócrifos para mí me ha abierto otra visión de verdad de dónde venimos, por qué es que estamos en esta situación. Y eso se llama despertar nuestra propia chispa divina, nuestro propio conocimiento y sabiduría. Así que, pues aquí estamos. Mi revelación comenzó en el 2012. Se encontró pues como una evidencia arqueológica ya hace muchos años, pero todos estos manuscritos que les he nombrado nos dicen que la gente creía en esas revelaciones celestiales, creían en esos seres que los acompañaban, como son los ángeles, los arcángeles, y que en esa biblioteca de Nag Hammadi por algo lo descubrieron. Nos dice que esos primeros cristianos no buscaban seguidores, no buscaban una religión, no, buscaban era iniciados, personas que quisieran conectar con su voz interior, con su luz, y todo lo que ellos transmitían era eso. Ambas colecciones de estos escritos fueron silenciadas por muchos siglos y son los que ahora han estado haciendo resonancia en la conciencia de muchas personas. Muchos podcasts, muchos sitios están compartiendo esta información, unos con un enfoque, otros de otro. Este es el enfoque que yo les quiero transmitir, que cuando estamos en el proceso de dejar caer esas viejas estructuras, esas viejas creencias, eso que ya por allá se me ha despertado la curiosidad de entenderlo, es lo que está viendo la humanidad en este momento. Por eso astrológicamente lo que se dice es que una nueva generación va a iniciar a partir del próximo año. Porque todas esas viejas estructuras capricornianas, donde estuvo Plutón toda la existencia, donde ha existido una información mentirosa que nos dijeron, eso se está cayendo. Me da la tranquilidad de que queramos o no queramos, eso se va a destruir. No es que porque yo no estudie, no aprenda, eso va a pasar. Entonces, la historia no contada es que yo, no estamos solos en este despertar. Estamos acompañados de estos seres de luz, de muchos otros seres que están en esa quinta dimensión que nos están haciendo barra para que nosotros podamos tener ese despertar. Que esto tiene miles, millones de años de historia y que millones de almas que ya hicieron este mismo viaje pues están allí apoyándonos, que lo que más necesitamos es soltar el miedo, no vibremos en miedo, busquemos vibrar en otras frecuencias. De allí que por eso nació en mi página web, yo les he compartido y eso está para que cada uno de ustedes lo utilice. Acá en el app también está la Sinfonía para el Alma. Son frecuencias que nos pueden ayudar a vibrar diferente, para poner en la mañana. Hay frecuencias, el de las 9 frecuencias de sanación lo podemos poner para que todo el tiempo esté sonando en nuestras casas como música de fondo. El de limpieza sónica también nos sirve.
Estoy preparándoles otros más que me entregan para que nos ayuden a armonizar nuestros hogares, nuestro cuerpo y estemos muy preparados para todos estos cambios energéticos que se vienen, porque lo que se viene es un cambio energético. Entonces espero les guste, este estuvo larguito, pero me parece que espero les abra la mente y les cree la curiosidad de buscar la información, de leerla y que ustedes lo entiendan a su estilo. Un abrazo, espero publicarles el próximo capítulo muy rápido para que no perdamos como la conexión de esta información. Nos vemos, chao.